Bueno, seguimos con los principios generales de la composición de la imagen y ahora pasamos a un segundo aspecto, a los principios generales compositivos de la heterogeneidad del espacio plástico. ¿Qué es esto? Pues básicamente de lo que estamos hablando, esta sería el séptimo punto que estamos viendo, básicamente de lo que estamos hablando es de que cada elemento que nosotros podemos colocar en los diferentes lugares del cuadro, de la imagen propiamente dicha, va a tener distinto valor, aun siendo el mismo elemento, si lo colocamos en un sitio o en otro. Y además porque dependiendo de valores culturales, valores visuales, fisiológicos, etcétera, no va a tener la misma forma de lectura en un sitio que en otro del cuadro. Vamos a tomar, para hacer todos estos ejemplos, pues de los formatos que ya hemos visto estándares, primordialmente el formato rectangular horizontal. Entonces, planteemos aquí un formato horizontal rectangular y lo primero que nos damos cuenta de nosotros como como miembros de la cultura occidental, lo que hacemos es leer de izquierda a derecha y de arriba a abajo, con salida por este punto de aquí, ¿correcto? Entonces, lógicamente, la lectura de la imagen, en la lectura de la imagen hay una serie de valores, algunos de ellos, como estamos viendo, que tienen que ver con qué, pues con que nosotros, vamos a ver, en la lectura de la imagen, nosotros tenemos la cultura del mundo occidental, que por otra parte se ha extendido a través de la cultura que ha llegado, por ejemplo, en la lectura del cine, con el cine occidental imponiéndose en prácticamente todo el mundo. Es decir, que nosotros en la cultura occidental leemos de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Esto es un principio que lo debemos de tener en consideración cada vez que construimos las imágenes. Un nuevo elemento, octavo, es dentro de la orientación horizontal. Pues vamos a poner formato rectangular horizontal. Nosotros vamos a establecer distintas zonas, por ejemplo, la zona A, la zona B y la zona C, como si estuviésemos por decirlo de alguna manera, una imagen partida en tres partes, ¿verdad? De la izquierda hacia la derecha. Hemos dicho que leemos de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Muy interesante este punto de aquí, que vamos a ver que tiene mucha importancia. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que en función de esa orientación, como leemos de izquierda a derecha y de arriba a abajo, lógicamente las cosas van a tener más peso cuanto más nos vayamos hacia la derecha, que es hacia donde avanza la imagen, mejor dicho, la lectura de nuestro ojo en la imagen. Entonces, por lo tanto, en la zona A, ¿qué es lo que vamos a obtener? Mayor estabilidad, más estabilidad y menos peso visual. En la zona C, en esta de aquí, o sea, aquí tenemos más estabilidad y menos peso visual, y aquí lo que vamos a tener en la zona C es precisamente lo contrario, menos estabilidad y más peso visual. Es decir, que nos vamos a enfrentar ahí a lógicamente, muchísimo más dinamismo en la imagen, colocando las cosas en la parte C de ese formato y no en la parte A. Aquí tenemos una zona, este cuadradito que he marcado, que es muy importante. ¿Por qué?
Pues porque normalmente, si os habéis dado cuenta, es donde los autores colocan la firma. ¿Por qué? ¿Por qué se coloca la firma en esa zona? Pues porque literalmente, como leemos de izquierda a derecha y de arriba a abajo, es la salida natural de la imagen, y entonces en micromilésimas de segundo, nuestro cerebro ve eso. Entonces es muy fácil encontrarlo. Vamos a seguir avanzando. 9. Orientación vertical. ¿Qué ocurre en la orientación vertical? Vamos a marcar aquí formato vertical y vamos a hacer un poquitín lo mismo que hemos hecho. Dividimos en 3 sectores. Sería, por ejemplo, el de arriba, B y C. ¿Qué ocurre en este caso? Pues en este caso lo que nos ocurre es que es arriba donde vamos a tener mayor peso visual. ¿Por qué vamos a tener mayor peso visual? Pues lógicamente porque nosotros, al estar acostumbrados a ver en el mundo real las cosas más altas, tienen más energía cinética, nos da más sensación de que pesan más porque tienen la caída y la aceleración de la gravedad. Entonces, en la A lo que vamos a tener, en este caso, en la orientación vertical, es más peso visual y menos estabilidad. En la C, por el contrario, lo que vamos a tener es menos peso visual y más estabilidad. Bien, aquí hay que señalar una cosa muy importante, y es la ley de la anisotropía. La ley de la anisotropía lo que dice es que es prácticamente imposible el equilibrio sobre la vertical. ¿Por qué? Pues básicamente es imposible porque nosotros somos incapaces, absolutamente incapaces, de señalar el punto central en un formato vertical. De la misma manera que en la propia naturaleza nos resulta muy difícil calcular el punto medio de cualquier elemento que tenga cierta altura. ¿Por qué? Pues primordialmente porque en este formato vertical lo que se impone es la construcción del espacio, la construcción del espacio o de la representación del espacio en profundidad, no en la vertical, sino hacia adentro de la imagen. Bien, vamos al siguiente elemento. En el siguiente elemento tenemos otro tipo de orientación, que es la orientación diagonal. Hemos visto en el elemento de formato estándar rectangular, hemos visto en la orientación horizontal, la vertical, y ahora vamos a ver la orientación diagonal. Básicamente nos encontramos, tanto en un caso como en el otro, tanto en el horizontal como en el vertical, con dos diagonales, y esas dos diagonales, lo que tenemos que decir es que todo lo que colocamos en la diagonal, todo lo colocado en la diagonal implica dinamismo. Produce un movimiento estable, una sensación de movimiento estable. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que no las dos orientaciones diagonales nos dan una sensación perceptiva idéntica. ¿Qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo,
en esta orientación de izquierda abajo a derecha arriba, la sensación es ascendente. Es decir, que de izquierda abajo a derecha arriba, la percepción es ascendente. Es decir, nos da sensación de esfuerzo. Mientras que la contraria, de izquierda arriba a derecha abajo, es descendente. Más cómoda. Entonces podemos decir que de izquierda arriba a derecha abajo, percepción descendente. Muy bien. Todo esto nos lleva, si hay diferencias entre los distintos puntos donde lo coloquemos dentro del formato estándar, nos lleva a la ley de los tercios. ¿Qué nos dice la ley de los tercios? Pues la ley de los tercios nos dice en que un formato estándar normalmente lo vamos a poder dividir tanto en vertical como en horizontal en 3 sectores. Entonces, en esos 3 sectores lo que vamos a tener es que en la parte alta vamos a tener, como hemos visto, más peso visual y menos estabilidad. Por lo contra, en la parte baja vamos a tener menos peso visual y más estabilidad. ¿Y qué pasa en la zona central? La zona central es una zona prioritaria, es una zona muy importante, pero que lo que va a hacer es sumar un poquitín los dos elementos de la parte alta y de la parte baja. Aquí vamos a tener más peso visual que en la parte baja y más estabilidad que en la parte alta. De aquí, de esta ley de los tercios, se deriva un elemento muy interesante. Lo vamos a poner aquí, si nos cabe, que es la creación. Si hacemos la ley de los tercios tanto en horizontal, como hemos visto, como en vertical, se nos van a formar una redecilla en la que aparecen 4 puntos, que son 4 puntos muy importantes dentro de la imagen, que son los puntos de mayor tensión, de mayor dinamismo dentro de la imagen, muy interesantes para colocar aquellas cosas que queramos reseñar, que queramos dinamizar dentro de la imagen. Por otra parte, para ir terminando con este apartado, Piaget, estudioso de la educación constructivista, desarrolló estudios sobre la inteligencia. Básicamente como estudio evolutivo de la infancia. Y entonces, apoyándonos un poco en él, hay un experimento muy interesante que es, normalmente cuando a los niños se les pide que dibujen a su familia o a alguien y tal, lo que normalmente suelen hacer es que colocan a los sujetos que dibujan perfectamente alineados sobre la línea baja del papel. De hecho, si nosotros cogemos y le decimos al niño, ¿por qué le dibujas ahí a tu familia? ¿Por qué te dibujas tú ahí? Dibújate aquí arriba.
Entonces, normalmente el niño dice, no, ¿cómo dibujar ahí? Si se cae. ¿Mm? Es muy importante tomar en consideración que efectivamente hay una línea de base sobre la que nosotros vamos a ir colocando los elementos y que, como hemos visto, la parte baja es la que tiene menos peso visual, pero es la que da mayor estabilidad. Entonces, fisionómicamente, por la propia fisiología de la visión, vamos a ver que en buena lógica tenemos que colocar una buena base, que para los niños esa buena base es directamente diríamos, el borde inferior del papel sobre el que están dibujando. Y finalmente vamos a ver, vamos a poner aquí 12, los centros de composición. Bien, centro de composición. Lo primero que tenemos que ver es, si yo coloco este rectángulo y os digo, buscad un punto, ¿qué es lo que ocurre? Que básicamente todo el mundo nos vamos a ir a este punto. ¿Por qué? Pues porque ese punto tiene un gran atractivo visual. Hay que tener en cuenta que ese punto es básicamente el centro geométrico del formato. Y aparte de ese centro de composición, que es el centro geométrico, vamos a ponerlo aquí, 13, centro geométrico, también podemos trabajar, vamos, punto 14, también podemos trabajar con el foco de la imagen, foco o punto de convergencia. Foco o punto de convergencia. Si nosotros colocamos en el formato una serie de elementos, esa serie de elementos van a tener una serie de tensiones que se van a equilibrar en un punto concreto. Para eso tenemos que tener en cuenta diversos elementos, diversas acciones que hace ese tipo. Por ejemplo, el tamaño. Cuanto mayor tamaño, más peso visual y por lo tanto más tira de la construcción de ese elemento. El color. Los colores, como vamos a ver, los colores claros pesan más y por lo tanto tienen mayor intensidad. La textura. Cuanta más textura, mayor potencia a la hora de generar fuerza, dinamismo para el equilibrio de ese punto de convergencia. El aislamiento. Y algunos otros que ya iremos viendo. Con esto terminamos este apartado dedicado a los principios generales compositivos de la heterogeneidad del espacio plástico.